Mi novio me culpó arruinar el viaje de verano por pagar los lentes de mi hija con nuestros ahorros, pero cuando separamos finanzas él le pidió dinero a su madre para irse de vacaciones sin nosotras. Tengo 26 años, una hija de 8, un novio de 38 con 2 hijos, y acabo de armar el drama más grande de mi vida por hacer lo que cualquier madre haría. Mi novio Piero me dijo esta mañana que ahora no podemos permitirnos ninguna actividad divertida este verano, ningún viaje corto, ningún parque acuático, ninguna cabaña en el lago, nada, porque yo me gasté el poco dinero que habíamos ahorrado para diversión. Lo dijo frente a sus 2 hijos, el de 12 y el de 10. Ambos estaban en la cocina desayunando cuando soltó esa bomba. Ambos me miraron como si hubiera robado su verano, como si hubiera tomado sus vacaciones y las hubiera tirado a la basura por capricho. No fue por capricho, fue por los lentes de mi hija. Pero déjenme retroceder, déjenme explicar cómo llegamos a este punto. Piero y yo llevamos 3 años juntos. Vivimos juntos desde hace 2. Nuestras finanzas son compartidas. Dividimos todos los costos y gastos por la mitad. El alquiler, los servicios, la comida, todo. Ambos tenemos trabajos normales. Yo trabajo en una oficina procesando facturas. Él trabaja en mantenimiento de edificios. Entre los dos ganamos lo suficiente para cubrir lo básico. Pero vivimos prácticamente al día. No hay mucho margen para lujos. El padre de mi hija no está en la foto. No desde que ella nació. Así que no hay manutención. No hay ayuda. Solo yo. Piero en cambio está pagando pensión alimenticia y manutención a su exesposa por sus 2 hijos. Una cantidad significativa que sale de su cheque cada mes antes de que siquiera lo veamos. Hace 3 semanas mi hija empezó a quejarse de dolores de cabeza. Decía que no podía ver bien la pizarra en la escuela, que las letras se veían borrosas, que tenía que entrecerrar los ojos para leer. La llevé al médico pensando que tal vez necesitaba lentes de lectura. Algo simple, algo que podríamos manejar sin mucho problema. El médico me derivó a un oftalmólogo. Hicieron un examen completo, y ahí fue cuando me dijeron que mi hija tiene un grado significativo de miopía, más de lo que esperaban para una niña de su edad. Necesita lentes con cristales especiales, lentes que tiene que usar todo el tiempo, no solo para leer, todo el tiempo. El oftalmólogo me dio la receta y me explicó que sin los lentes mi hija iba a seguir teniendo dolores de cabeza, que iba a tener problemas en la escuela, que su visión podría empeorar si no los usaba. Fui a 3 ópticas diferentes buscando el mejor precio. La más barata me cotizó $600, por los lentes más básicos que cumplían con la receta, sin ningún extra, sin marcos lindos, solo lo necesario. Teníamos $800 en nuestra cuenta de ahorros compartida. Era todo lo que habíamos logrado ahorrar en 6 meses. Lo estábamos guardando para hacer algo divertido con los niños en verano. Hablé con Piero sobre los lentes. Le mostré la receta. Le expliqué que mi hija los necesitaba, que no era opcional. Él estuvo de acuerdo en que teníamos que comprarlos, pero dijo que deberíamos buscar un plan de pagos, que no deberíamos usar todo el dinero de los ahorros de una sola vez. Intenté preguntar sobre planes de pago en las ópticas. 2 de ellas no ofrecían esa opción. La tercera sí, pero con un interés del 20%, lo que significaba que terminaríamos pagando más de $700 por algo que costaba 600. No tenía sentido pagar el interés cuando teníamos el dinero disponible, así que tomé la decisión. Saqué $600 de nuestra cuenta de ahorros y pagué los lentes. Mi hija estaba tan feliz cuando los recogimos. Dijo que no sabía que el mundo podía verse tan claro, que podía ver las hojas individuales en los árboles, que podía leer los letreros de las calles desde lejos. Fue uno de esos momentos de madre que te rompen el corazón y te lo llenan al mismo tiempo. Ver a tu hija darse cuenta de lo que se había estado perdiendo. Le mandé un mensaje a Piero diciéndole que había pagado los lentes, que mi hija ya los tenía, que estaba muy contenta. Él respondió con un pulgar arriba. Nada más. Pensé que todo estaba bien, que entendía, que sabía que había hecho lo correcto, pero esta mañana me di cuenta de que no era así. Estábamos todos en la cocina. Yo estaba preparando el desayuno. Los niños estaban sentados a la mesa. Piero entró con su teléfono en la mano. Me dijo que había estado revisando nuestra cuenta de ahorros, que había visto que ahora solo quedaban $200, que ya no podíamos permitirnos hacer las actividades que habíamos planeado para el verano. Le dije que sí, que había usado 600 para los lentes de mi hija, que se lo había dicho. Él dijo que yo había decidido eso sin consultarlo apropiadamente, que deberíamos haber hablado más sobre las opciones, que ahora sus hijos iban a sufrir porque yo me gasté todo el dinero. Lo dijo así, frente a sus hijos, como si yo hubiera hecho algo egoísta, como si hubiera comprado algo frívolo para mí misma. Su hijo mayor me preguntó por qué había gastado el dinero del verano. Le expliqué que mi hija necesitaba lentes para poder ver, que era algo médico, que era necesario. Su hijo menor dijo que eso no era justo, que ellos también querían hacer cosas divertidas, que no era culpa de ellos que mi hija necesitara lentes. Piero no dijo nada para corregirlos. No les explicó que a veces hay que priorizar las necesidades médicas. No les dijo que los lentes eran importantes. Solo se quedó ahí parado dejando que me culparan, dejando que sintieran que yo les había arruinado el verano. Me fui al baño y lloré. No podía creer que me estuviera pasando esto, que tomar una decisión médica por mi hija me hubiera convertido en la villana. Ahora, estoy aquí, preguntándome si hice algo mal, preguntándome si debería haberle dado más vueltas al asunto
justo antes de pagar los lentes. Pero cada vez que veo a mi hija con sus lentes puestos, cada vez que la veo feliz porque puede ver bien, sé que hice lo correcto. ¿Qué piensan ustedes? Estuve mal. Le debo una disculpa a Piero. Para los que están preguntando sobre el padre de mi hija, él era un estudiante universitario internacional. Salimos por unos meses cuando yo tenía 18 años. Quedé embarazada. Él me convenció de que el aborto estaba en contra de la voluntad de Dios. Me prometió que se casaría conmigo cuando terminara sus estudios. Cuando di a luz me dijo que tenía que regresar a su país porque su padre se estaba muriendo. Me dijo que sería un viaje rápido, que volvería en unas semanas. Nunca más supe de él. Bloqueó mi número. Borró todas sus redes sociales. Desapareció. No sé en qué país está. No sé cómo contactarlo. No hay manera de que pague manutención. Así que he estado sola con mi hija desde que nació. Mi familia me ayudó mucho los primeros años. Pero ahora soy yo quien se encarga de todo. Actualización 1. Después de leer todos sus comentarios decidí hablar con Piero. Le dije que sentía no haber hablado más con él antes de pagar los lentes. Que debería haber buscado más opciones. Que debería haber preguntado específicamente sobre planes de pago sin intereses. También le dije que iba a hacer turnos extra en el trabajo. Que iba a devolver los $600 a la cuenta de ahorros. Que para finales del verano podríamos tener el dinero de vuelta. Pensé que eso lo haría sentir mejor. Que vería que estaba tomando responsabilidad por mi decisión. Pero en cambio me dijo que había estado pensando mucho sobre esto. Que tal vez era mejor que mantuviéramos nuestras finanzas separadas de ahora en adelante. Me explicó que de esta manera cada uno sería responsable de los gastos de sus propios hijos. Que yo pagaría todo lo de mi hija. Que él pagaría todo lo de los suyos. Que solo dividiríamos los gastos de la casa. Le pregunté qué pasaba con la comida. Con las actividades que hacíamos todos juntos. Con las cosas que compartíamos como familia. Me dijo que tendríamos que ser más cuidadosos. Que tendríamos que llevar cuenta de quién comía qué. Que tendríamos que dividir todo de manera más justa. Me dolió escuchar eso. Me dolió que una decisión médica por mi hija hubiera llevado a esto. A separar nuestras finanzas. A dividir a nuestra familia en dos bandos. Pero acepté. Le dije que me parecía bien. Que entendía su punto. Que probablemente era más justo de esta manera. Luego me dijo algo que me rompió el corazón. Me dijo que iba a pedirle dinero prestado a su madre. Que con ese dinero iba a llevar a sus dos hijos a hacer actividades divertidas este verano. Que iban a ir a parques acuáticos. Que iban a rentar una cabaña. Que iban a hacer todo lo que habían planeado. Le pregunté si mi hija y yo estábamos invitadas. Si íbamos a ser parte de esas actividades. Me dijo que no. Que estas actividades eran solo para él y sus hijos. Que yo podría hacer mis propias actividades con mi hija. Que podría buscar cosas económicas para hacer localmente. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Que mientras yo iba a estar haciendo turnos extra para devolver el dinero que gasté en algo médico para mi hija, él iba a estar divirtiéndose con sus hijos usando el dinero de su mamá. Le dije que eso no me parecía justo. Que si íbamos a ser una familia teníamos que hacer las cosas juntos. Que no podía simplemente excluirnos de las actividades divertidas. Me dijo que yo había sido quien había tomado la decisión de gastar el dinero. Que estas eran las consecuencias. Que tenía que aceptar que sus hijos no deberían sufrir por mis decisiones. No supe qué más decir. Me fui a mi habitación y lloré otra vez. Ahora estoy tratando de encontrar actividades gratuitas o baratas para hacer con mi hija este verano. Cosas que no requieran dinero. Parques públicos. Bibliotecas. Días de natación gratis en las piscinas municipales. Mientras tanto Piero está buscando paquetes de vacaciones para él y sus hijos. Está emocionado planeando todo. Hablando con sus hijos sobre dónde quieren ir. ¿Qué quieren hacer? Mi hija me preguntó por qué no vamos a ir con ellos. Le dije que Piero quería pasar tiempo especial solo con sus hijos este verano. Que nosotras íbamos a hacer nuestras propias cosas divertidas. Ella me preguntó si era porque ella necesitaba lentes. Si era su culpa que no pudiéramos ir. Le dije que no era su culpa para nada. Que los lentes eran algo importante que ella necesitaba. Que yo siempre iba a priorizar su salud sobre cualquier otra cosa. Pero sé que ella no me creyó del todo. Sé que siente que es su culpa. Y eso me destroza. Gracias de nuevo a todos por sus comentarios y consejos. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que Piero y yo separamos nuestras finanzas. Y las cosas se han puesto peor. Piero abrió su propia cuenta bancaria. Me pidió que transfiriera la mitad del dinero que quedaba en nuestra cuenta compartida. $100 para cada uno. Luego hicimos una lista de todos los gastos mensuales de la casa. Alquiler, servicios, internet. Lo dividimos todo exacto por la mitad. Pero ahí empezaron los problemas. La comida se volvió un tema complicado. Antes comprábamos todo junto y cocinábamos para los 5. Ahora Piero quiere que compremos por separado. Me dijo que él compraría comida para él y sus hijos. Que yo compraría para mí y mi hija. Que así sería más justo. Le pregunté cómo íbamos a manejar las cenas. Si íbamos a cocinar por separado. Me dijo que no teníamos que hacerlo. Pero que teníamos que llevar cuenta de quién comía qué. Que si yo cocinaba y sus hijos comían tenía que decirle para que me diera dinero. Intenté hacerlo funcionar la primera semana. Hice una lasaña grande el lunes. Los 5 comimos. Calculé el costo. Dividí entre 5. Le pedí a Piero 3/5 partes. Él me dio el dinero pero dijo que le parecía caro.
El martes él hizo pollo a la parrilla. Mi hija comió. Él me pidió 2/5 partes del costo. Se lo di, pero me di cuenta de que había comprado el pollo más caro. El orgánico, cuando yo había comprado pollo normal. Le mencioné esto y me dijo que podía comprar lo que quisiera para sus hijos, que si yo no quería pagar tanto no debería comer lo que él cocinaba. Para el viernes ya no estábamos comiendo juntos. Yo cocinaba para mí y mi hija. Él cocinaba para él y sus hijos. Los niños empezaron a notar. El hijo mayor de Piero me preguntó por qué ya no comíamos todos juntos. Le dije que los adultos habían decidido hacer las cosas diferente por un tiempo. Su hijo menor le dijo a mi hija que era su culpa, que si ella no hubiera necesitado lentes caros todavía seríamos una familia normal. Mi hija vino llorando. Le dije que no era verdad, que los lentes no eran el problema, pero no supe cómo explicarle lo que realmente estaba pasando. La relación entre mi hija y los hijos de Piero se ha vuelto tensa. Antes jugaban juntos, veían películas juntos, se llevaban bien. Ahora los hijos de Piero la evitan. Cuando ella les pregunta si quieren jugar le dicen que están ocupados. Cuando ella trata de sentarse con ellos a ver televisión ellos cambian de canal o se van a otra habitación. Piero no hace nada para corregir esto. Cuando le mencioné que sus hijos estaban siendo fríos con mi hija me dijo que los niños son niños, que se les pasará, pero no se les está pasando. Cada día está peor. Empecé a hacer turnos extra como había prometido. Estoy trabajando 10 horas extra por semana. Es agotador. Llego a casa cansada. Y mientras tanto Piero está planeando sus vacaciones con sus hijos. Ya había reservado unos días en una cabaña que encontró a buen precio. Ya había comprado boletos con descuento para un parque acuático. Todo financiado con el dinero que su madre le prestó. Sus hijos están emocionados. Hablan de eso todo el tiempo. Cuentan los días. Mi hija escucha todo. Ve la emoción. Y yo veo cómo se le rompe el corazón un poco más cada día. Encontré algunas actividades gratuitas para nosotras. La biblioteca todos los martes. Días de entrada gratis al museo. Caminatas por los senderos del parque. Pero no es lo mismo. Mi hija lo sabe. Yo lo sé. Anoche mi hija me preguntó si Piero todavía me quería. Si todavía éramos una familia. No supe qué responderle. Porque honestamente yo también me estoy haciendo esas mismas preguntas. Actualización 3. Han pasado 6 semanas desde que esto empezó. Y finalmente entendí algo. Esta relación no tiene futuro. La semana pasada Piero y sus hijos se fueron de vacaciones. La semana en la cabaña. Los parques acuáticos. Todo. Mi hija y yo nos quedamos en casa. Hice todo lo posible para que fuera una buena semana. Fuimos al parque. Hicimos manualidades. Vimos películas. Pero cada noche ella lloraba antes de dormir. Decía que extrañaba cuando éramos una familia. Que no entendía por qué todo había cambiado. Cuando Piero regresó con sus hijos estaban bronceados y felices. Cientos de fotos. Recuerdos. No paraban de hablar sobre lo increíble que había sido todo. Mi hija escuchaba en silencio, tratando de sonreír. Esa noche cuando la acosté me preguntó algo que me destrozó. Me preguntó si Piero la quería, o si solo me quería a mí. Le dije que por supuesto que la quería, pero mientras decía esas palabras me di cuenta de que estaba mintiendo. Esa noche después de que mi hija se durmió me quedé despierta pensando en los últimos 3 años, y me di cuenta de algo. Piero siempre había tratado a mi hija diferente que a sus propios hijos. Siempre más estricto, siempre menos paciencia. Yo lo había excusado. Había pensado que era porque ella no era su hija biológica. Pero esto era diferente. Esto era castigar a mi hija por necesitar algo médico. Empecé a preguntarme qué iba a pasar la próxima vez que mi hija necesitara algo. ¿Qué iba a pasar si se enfermaba? Si necesitaba aparatos dentales. Si necesitaba terapia. Si necesitaba cualquier cosa que costara dinero. ¿Iba a ser mi culpa otra vez? ¿Iba a ser una carga? ¿Iba a ser tratada como si fuera menos importante que los hijos de Piero? No podía criar a mi hija en ese ambiente. No podía dejar que creciera sintiendo que era una carga. Que sus necesidades eran menos importantes. Que no merecía las mismas cosas que los otros niños. Al día siguiente le dije a Piero que necesitábamos hablar. Le dije que no creía que nuestra relación estuviera funcionando. Que separar las finanzas había separado a nuestra familia. Que mi hija estaba sufriendo. Él me dijo que yo estaba exagerando. Que solo necesitábamos tiempo para ajustarnos al nuevo sistema. Que eventualmente todo volvería a la normalidad. Le pregunté qué normalidad. Le pregunté si la normalidad era que mi hija fuera excluida. Que fuera tratada como si fuera menos importante. Me dijo que nadie estaba tratando a mi hija como menos importante. Que yo era la que estaba creando drama. Que yo era la que había causado todo esto al gastar el dinero sin consultarlo apropiadamente. Le dije que había gastado el dinero en algo médico necesario. Que volvería a hacerlo 1000 veces. Que no iba a disculparme por cuidar de mi hija. Me dijo que ese era exactamente el problema. Que yo siempre ponía a mi hija primero sin considerar a su familia. Que nunca pensaba en él o en sus hijos. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije que por supuesto que ponía a mi hija primero. Que era mi hija. Que era mi trabajo como madre ponerla primero. Me dijo que si íbamos a ser una familia yo tenía que considerar a todos los niños por igual. No solo a mi hija. Le respondí
respondí que estaba de acuerdo, que todos los niños deberían ser tratados por igual, que ese era exactamente el problema, que mi hija estaba siendo tratada como si fuera menos importante, como si sus necesidades médicas fueran una carga. Nos quedamos en silencio por un momento largo, y en ese silencio me di cuenta de algo. Él nunca iba a verlo desde mi perspectiva, nunca iba a entender por qué lo que había hecho estaba mal, nunca iba a tratar a mi hija como trataba a sus propios hijos, y yo nunca iba a poder aceptar eso, nunca iba a poder vivir en una relación donde mi hija fuera tratada como una ciudadana de segunda clase. Actualización 4. Terminé la relación con Piero hace 2 semanas. No fue fácil. Vivimos juntos. Tenemos un contrato de arrendamiento conjunto. Tenemos muebles y cosas compartidas. Pero después de esa conversación supe que no había vuelta atrás. No podía seguir en una relación donde mi hija era tratada como menos importante, donde sus necesidades básicas eran vistas como una carga. Le dije a Piero que quería terminar la relación, que necesitábamos hacer arreglos para vivir separados. Él se sorprendió. Me dijo que estaba reaccionando de forma exagerada, que solo necesitábamos más tiempo, que las cosas iban a mejorar. Le dije que no, que ya había tomado mi decisión, que no iba a cambiar de opinión. Se enojó, me dijo que yo estaba siendo dramática, que estaba arruinando una buena relación por algo pequeño, que estaba siendo egoísta. Le dije que no había nada pequeño en cómo había tratado a mi hija, que no había nada egoísta en priorizar el bienestar de mi propia hija. Llamé al dueño del apartamento, expliqué la situación, pregunté si había alguna manera de salir del contrato de arrendamiento temprano. Me dijo que si encontraba a alguien para tomar mi lugar en el contrato no habría problema, que él solo necesitaba que el apartamento estuviera ocupado y que le pagaran la renta. Publiqué anuncios buscando a alguien para subarrendar mi parte. Encontré a una mujer que necesitaba un lugar. Tenía buen crédito. Tenía un trabajo estable. El dueño la aprobó. Le dije a Piero que había encontrado a alguien para tomar mi lugar, que mi hija y yo nos íbamos a mudar en 2 semanas. Él no podía creer que lo estuviera haciendo en serio. Me preguntó dónde íbamos a vivir. Le dije que me iba a mudar temporalmente con mi hermana hasta que encontrara mi propio lugar. Los siguientes días fueron tensos. Piero pasaba de estar enojado a intentar convencerme de quedarme. Sus hijos me preguntaban por qué nos íbamos, si era su culpa, si habían hecho algo mal. Les dije que no era su culpa, que a veces los adultos toman decisiones difíciles, que Piero y yo habíamos decidido que era mejor vivir separados. Mi hija estaba confundida pero también aliviada. Me dijo que estaba triste de no vivir más con los hijos de Piero pero que estaba feliz de que ya no hubiera tanta tensión en casa. Empaqué todas nuestras cosas. No teníamos mucho. La mayoría de los muebles eran de Piero. Yo solo tenía mi ropa, las cosas de mi hija, algunos artículos de cocina que había traído cuando nos mudamos juntos. El día de la mudanza mi hermano vino con su camioneta. Cargamos todo en 1 hora. Piero se quedó en su habitación todo el tiempo. No salió a despedirse. No le dijo adiós a mi hija. Eso me dolió. No por mí, por mi hija, porque ella había llegado a quererlo. Había llegado a verlo como una figura paterna, y él ni siquiera podía salir a decirle adiós. Pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Un hombre que realmente se preocupa por un niño no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora llevo 2 semanas viviendo con mi hermana. Es apretado. Ella tiene un apartamento de 2 habitaciones. Mi hija y yo estamos compartiendo la habitación de invitados. Pero es pacífico. No hay tensión. No hay división entre los niños. No hay que llevar cuenta de quién come qué. He estado buscando apartamentos. Encontré uno que puedo pagar con mi salario. No es grande. Es un apartamento de 1 habitación. Mi hija y yo tendremos que compartir la habitación. Pero es nuestro. Solo nuestro. Y eso es lo que importa. Mi hija está ajustándose bien. Extraña a los hijos de Piero a veces. Pero ya no llora todas las noches. Ya no se culpa a sí misma por necesitar lentes. Todavía estoy haciendo turnos extra. Pero ahora el dinero que gano va a nuestra nueva vida. A nuestro nuevo apartamento. A construir un fondo de emergencia para la próxima vez que mi hija necesite algo. Porque habrá una próxima vez. Los niños siempre necesitan cosas. Aparatos dentales. Uniformes deportivos. Excursiones escolares. Tratamientos médicos. Y yo siempre voy a priorizar esas necesidades. Siempre voy a hacer lo que sea necesario para que mi hija tenga lo que necesita. No voy a disculparme por eso. No voy a sentirme culpable por eso. Y definitivamente no voy a estar con alguien que me haga sentir que está mal priorizar a mi hija. Piero me ha mandado algunos mensajes, diciendo que cometí un error, que estoy siendo dramática, que voy a arrepentirme de haber terminado una buena relación. No le he respondido. Bloqueé su número después del 3er mensaje. No hay nada que decir. No hay nada que discutir. Firmé el contrato de arrendamiento para el nuevo apartamento ayer. Nos mudamos en 1 semana. Es un apartamento pequeño en el 2º piso de un edificio antiguo. Tiene 1 habitación, una cocina pequeña, un baño, una sala que apenas cabe un sofá, pero la renta es algo que puedo pagar sola, sin tener que depender de nadie, sin tener que dividir gastos, sin tener que llevar cuenta de quién debe qué a quién. Mi hija vino conmigo a ver el apartamento antes de firmarlo. Le pregunté qué pensaba. Me dijo que le gustaba, que era acogedor, que podíamos poner su cama junto a la ventana para que pudiera ver las estrellas por la noche. No mencionó nada sobre extrañar la casa
casa anterior. No mencionó a Piero, no mencionó a sus hijos. Solo habló sobre cómo íbamos a decorar nuestro nuevo espacio. Creo que ella también está lista para este nuevo comienzo. He estado ahorrando el dinero de los turnos extra. Mi hermana me dijo que no le pagara renta mientras viviera con ella, así que casi todo lo que gano de más va directo a los ahorros. Ya casi tengo de vuelta los $600. El depósito del apartamento nuevo lo pude cubrir porque el dueño aceptó dividirlo en 2 pagos. Pero ahora ese dinero no va a ir a ninguna cuenta compartida. Va a ir a mi propia cuenta, a mi propio fondo de emergencia, para la próxima vez que mi hija necesite algo, porque sé que habrá una próxima vez, y cuando llegue ese momento no voy a tener que pedirle permiso a nadie. No voy a tener que justificar el gasto. No voy a tener que preocuparme por arruinar las vacaciones de nadie. Solo voy a hacer lo que tenga que hacer, como siempre. Ayer vi a Piero en el supermercado. Estaba con sus 2 hijos. Me vio, desvió la mirada. Siguió caminando como si no me hubiera visto. Sus hijos me vieron también. El menor me saludó con la mano. El mayor lo jaló del brazo y le dijo algo que no alcancé a escuchar. Dejó de saludarme. Mi hija no estaba conmigo. Se había quedado con mi hermana. Me alegré de eso. Me alegré de que no tuviera que ver ese momento incómodo. Anoche mi hija me hizo una pregunta mientras la ayudaba con la tarea. Me preguntó si alguna vez íbamos a vivir con alguien más. Si alguna vez iba a tener otro novio. Le dije que no lo sabía, que tal vez algún día, pero que por ahora solo éramos ella y yo, y que eso estaba bien. Me dijo que a ella también le parecía bien, que le gustaba cuando éramos solo nosotras dos, que las cosas eran más simples así. Tiene razón. Las cosas son más simples así. No hay drama sobre dinero, no hay tensión en las comidas, no hay niños tratando a otros niños diferente, no hay que caminar en cáscara de huevo tratando de mantener la paz. Solo somos ella y yo, como era antes de Piero, como probablemente debió seguir siendo. El apartamento nuevo tiene un parque pequeño al frente. Mi hija ya me pidió que le comprara una cuerda para saltar. Dice que quiere practicar en el parque después de la escuela. Le dije que sí, que le compraría la cuerda este fin de semana, que podíamos ir al parque todas las tardes si ella quería. Me preguntó cuánto costaba una cuerda para saltar. Le dije que no mucho, tal vez $5. Me dijo que ella tenía $3 en su alcancía, que podía poner eso para la cuerda si yo ponía el resto. Le dije que no era necesario, que yo podía pagar la cuerda completa. Me dijo que quería ayudar, que quería contribuir. Me rompió el corazón un poco, porque una niña de 8 años no debería sentir que tiene que contribuir para las cosas que necesita. No debería sentir que es una carga, pero le dije que estaba bien, que podía poner sus $3 si eso la hacía sentir bien, y que íbamos a comprar la cuerda juntas. La mudanza es en 5 días. Ya empecé a empacar las cosas que no usamos todos los días. Los libros, los juguetes extra, la ropa de invierno. Mi hermana me está ayudando. Me prestó su camioneta para el día de la mudanza. Mi cuñado dijo que iba a venir a ayudar a cargar los muebles pesados. Es extraño. Hace 3 años cuando me mudé con Piero pensé que estaba construyendo una familia. Pensé que mis días de luchar sola habían terminado. Pensé que finalmente iba a tener ayuda, compañía, un compañero. Resultó que estaba mejor sola desde el principio. Al menos cuando estaba sola sabía exactamente dónde estaba parada. Sabía que todo dependía de mí. No había falsas esperanzas. No había decepciones. Ahora vuelvo a estar ahí, sola, pero esta vez con más experiencia. Esta vez sabiendo exactamente qué tipo de persona quiero en mi vida si alguna vez decido intentarlo otra vez. Alguien que trate a mi hija como si fuera suya. Alguien que no lleve cuenta de cada centavo gastado en ella. Alguien que entienda que los niños tienen necesidades, y que esas necesidades vienen primero. Si esa persona existe, si algún día aparece, entonces tal vez lo intentaré de nuevo, pero no voy a salir a buscarla. No voy a forzar nada. No voy a conformarme con menos de lo que mi hija y yo merecemos solo para no estar sola. Por ahora me concentro en el apartamento nuevo, en hacer que se sienta como un hogar, en mostrarle a mi hija que estamos bien, que no necesitamos a nadie más para ser una familia completa, porque ya somos una familia completa, solo ella y yo, y eso es suficiente.